noche vigas que no se quemaron que no se en la quema de Notre quemaron Dame. y que han sostenido la catedral, que no se ha hundido del todo. Y entonces hay bueno, investigadores de varias áreas y por supuesto los encofradores. Hay uno que es, porque sabéis que esta profesión es un compañerismo en todo el país. En Francia es así, supongo, a lo mejor aquí también. Y hay un jefe del gremio que suele ser una persona que ha trabajado mucho, etcétera, etcétera. Llego al tema que nos interesa. Resulta que estas vigas no se han caído porque hace 3 siglos se cortaba la madera con amabilidad. Es decir, que las vigas que no han caído son las que han sido cortadas a mano, guiadas por el árbol. Es decir, que es las venas si os dais cuenta, en las iglesias antiguas, cuando ves una columna o una viga, no es un cuadrado, ¿sabes? Sigue la vena del árbol. Entonces, esta madera cortada a mano, siguiendo la voluntad del árbol, es casi indestructible. Y el encofrador dice que antiguamente se cortaba la madera con amabilidad. Y a mí me ha llamado muchísimo la atención porque es exactamente la ilustración del concepto analítico de la amabilidad. Para nosotros es tratar un ser humano con amabilidad, es hacerlo sólido, es decir, es hacerlo vulnerable por su solidez, es decir, sensible, etcétera, etcétera. Esto era para abrir un poco y pensar. Para mí ha sido muy sugerente de que alguien me explique que hasta una madera necesita, para ser fuerte, estar tratada con amabilidad. Es decir, que la propuesta de este encofrador es que para construir las vigas, olvidar de cortarlas con sierras, que los árboles que van a reconstruir la catedral serán tratados con más amabilidad. Porque lo que es impresionante es que cuando se quemaron las maderas hechas recientemente, las cortadas con sierras, bueno, no solamente que se queman rápidamente, pero que caen rápidamente. Y esto, por la antigüedad de la madera, es más difícil de quemar. Además, no se han caído, porque si se hubieran caído las más antiguas vigas, no quedaría nada de la catedral, porque el fuego comía todo. Es llamativo, ¿no? Y entonces en nuestra sociedad, donde reina la incertidumbre, la complejidad, a menudo el desespero, ¿cómo atreverse a hablar de amabilidad? Al menos aquí intentaremos entender algo. Y porque Freud y todos sus sucesores llaman salud, amar, trabajar y crear.
¿Y por qué han puesto amar ante todo? Dan a suponer que sin amabilidad, sin capacidad de amar, no hay ni vida y menos salud. Pensar la amabilidad da amplitud a toda convicción y por consiguiente movimiento, generosidad y sobre todo libertad. Con esta capacidad podemos compartir la dicha de las emociones, respirar el perfume de la fraternidad y sentir el calor del amor. Esta sobriedad y esta dulzura, esta benevolencia, nos ayuda a recordar que no somos ni dependientes ni independientes unos de otros, sino más bien interdependientes. Todas las personas como de cualquier elemento de nuestro entorno. Es la amabilidad a la tierra, a los animales, a los otros, que trae naturalmente el respeto, la serenidad, la sabiduría y la paz. A pesar de las apariencias y de la violencia que nos rodea, el conocimiento progresa y la amabilidad con él. Nos queda muchísimo camino, pero nunca hemos vivido tantos años de paz, relativa pero de paz. Después de siglos y siglos de guerra, la humanidad ha tocado fondo con Hiroshima. Y desde entonces, científicos, investigadores de todas áreas han entendido que la violencia no es la vía. La humanidad ha abandonado el concepto de venganza y así ha abierto el camino a la amabilidad. El héroe del conocimiento es amable y actúa con llaneza y entonces promueve libertad y paz. El héroe de la ignorancia es bruto, cernícolo, monstruoso, menstruenco, en definitiva, violento y asociable. Las víctimas de la ignorancia llenan nuestras consultas y solo la escucha benevolente les permite redescubrir su humanidad y con ella la capacidad de amar que les lleva a trabajar y a crear. El camino, como he dicho, es largo y lleva muchas trampas, pero es el camino, no hay otro y no hay atajos. Esto requiere valentía y atrevimiento. Hay que atreverse a decir alto en cada momento y en cada entorno que no es un lujo la amabilidad, es una necesidad vital en la familia, en la escuela, en el trabajo, con uno mismo, con las plantas, con la vida y con la muerte. Y muchas gracias y os escucho, porque voy a decir más cosas.